Ya bueno, la clase pasada, el día de ayer, vi un poco lo que es simbología y nomenclatura aplicables a los planos eléctricos, ¿no? No solamente para utilizar en las instalaciones, sino en cualquier parte del área eléctrica. Hoy vamos a ver un poco de conceptos básicos y haremos en base a esos conceptos algunos ejercicios. Entonces vamos a ver conceptos básicos que ustedes ya deben conocer de electricidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué conceptos básicos conocemos o magnitudes eléctricas básicas conocemos en electricidad? ¿Quién me dice? Como triángulo de potencia sería voltaje, resistencia, intensidad. Ya, vamos primero con la potencia, ¿no? Potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? ¿Qué es la potencia eléctrica, Johan o Fausto? Como concepto de la potencia eléctrica se deriva en la que son cargas eléctricas, en la cual se puede encontrar lo que es voltaje y intensidad. Y en la Como, potencia, siga, siga, siga. como potencia también podemos encontrar, por ejemplo, como lo que son máquinas, motores, que lo que utilizan son los, como serían en un motor que pide cuántos de watt lleva, los kilovoltios, voltaje y todo. Ya, un concepto más sencillo, la potencia eléctrica es la cantidad de trabajo que ejecuta una máquina en un determinado tiempo, ¿no? ¿Sí? Y se puede medir la potencia eléctrica ya sea en vatios, kilovatios, HP, ¿sí? Que son las magnitudes más básicas. Tenemos otro concepto clave, que es lo que es el voltaje. ¿Qué es el voltaje eléctrico? ¿Qué es el voltaje? Voltaje eléctrico en sí es la fuerza con la que se impulsa la corriente o intensidad. Claro. El voltaje es la diferencia de potencial existente entre dos puntos, ¿no? Y su unidad de medida, como ya lo deben saber, es el voltio. Y ahora uno más, lo que es la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Intensidad eléctrica. ¿Qué es intensidad eléctrica? La intensidad podría ser como la fuerza o energía que realiza alguna potencia eléctrica. Ya, la intensidad eléctrica es la cantidad de electrones que circulan por un determinado circuito, ¿no? En este caso, por ejemplo, para tener un circuito básico, yo necesito de ley una fuente de alimentación, necesito un conductor y la carga. Si, por ejemplo, aquí voy a hacer un pequeño dibujo, si me permite. Necesito los conductores, porque va a circular la intensidad. La intensidad es medido en amperios, ¿no? Ampere. AMP. Y necesito una fuente de alimentación. Se puede dibujar aquí. Para alimentar una carga determinada, puede ser inductiva, capacitiva o resistiva a la carga, ¿no? Por ejemplo, puede ser un bombillo. Vamos a colocar aquí un bombillo. Colocar un bombillo. En este punto va a ser la alimentación
la fuente, donde voy a obtener el voltaje. Este va a ser la carga que va a consumir una determinada potencia. Y por este circuito va a circular una intensidad. Por aquí va a circular una intensidad, ¿no? Al momento de circular la intensidad por el circuito y completarse, automáticamente va a permitir que este bombillo se encienda. Cuando se corta la alimentación de este circuito, automáticamente el bombillo se va a apagar. Ya. Ahora, por ejemplo, para hallar la potencia eléctrica, una fórmula básica de potencia, la potencia eléctrica viene a ser igual al voltaje por la intensidad. Y esto voy a obtener ya voltios por amperio, que viene a ser vatios. Puedo cambiarlo a kilovatios, puedo cambiarlo en HP. Por ejemplo, en el caso de la instalación eléctrica, que es la primera unidad que estamos viendo, vamos a ver. Todo elemento que tenemos en nuestra vivienda consume una determinada potencia. Ustedes pueden ver los televisores, los equipos de sonido, las neveras, cocina de inducción, aire acondicionado, bombillos, todos consumen una determinada potencia, ¿no? Entonces se da a un costado y ahí hay una placa característica que indica la potencia de consumo, ¿no? Y esa potencia es la que nos cobran al finalizar el mes, ¿no? La cantidad de kilovatios que hemos consumido por hora en un determinado tiempo que sería en 30 días mensuales. Por ejemplo, aquí tengo una imagen, debe ser por proyectar la imagen. ¿Dónde están los diferentes consumos de diferentes elementos? Esto aquí no es estándar. ¿Sí pueden observar la imagen? Sí. Sí, profe. Ya. Por ejemplo, aquí me dice que la cocina eléctrica consume de 3.000 y 7.000 vatios. El horno de 2.000 a 3.000, microondas de 500 a 1.000, tostadoras de 500 a 1.500, nevera de 100 a 200 y así sucesivamente diferentes equipos eléctricos que tengo en la vivienda, ¿no? Aquí, por ejemplo, iluminación de 50 a 500, aunque también el valor puede ser menor. Entonces, esto de que está aquí son las potencias de consumo, la potencia eléctrica que consume cada uno de los elementos. Mientras mayor potencia tenga, a la larga va a ser un mayor pago en la planilla mensual, ¿no? De consumo eléctrico. ¿Y cómo se determina cuánto se debe pagar? Fácilmente haciendo primero una sumatoria de todos los elementos que yo tengo, las potencias, ¿no? Por circuito, y eso se lo multiplica por la cantidad de horas que estén encendidos, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar por aquí un costado. El consumo, o energía consumida, coloquémosle E, va a ser igual a la potencia en unidad de kilovatios por el tiempo, ¿no? Voy a suponer que, por ejemplo, yo voy a tener un circuito de iluminación, tal como, bueno, circuito de iluminación, parte de bombillo. Y cada uno de mis elementos de iluminación va a consumir el mínimo que indica aquí, 50 vatios, ¿sí? Consume 50 vatios y yo poseo de estos tipos de bombillos, poseo 10 bombillos que consumen 50 vatios. ¿Qué debería hacer primero? Determinar la potencia total de trabajo de este circuito de iluminación. Entonces, potencia total, P total, va a ser igual, disculpe que no puedo colocar aquí el igual. Voy a colocarle puntos nomás. Potencia total va a ser igual
a la cantidad de elementos por la potencia que consumen cada uno. Entonces va a ser 10 por 50. La potencia total en este circuito va a ser ¿cuánto? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la potencia total que va a tener este circuito? 1000 de potencia, profe. ¿Cuánto? 1000. ¿Por qué 1000? 500, 500. 500. 500 vatios, ¿no? Está aquí para el circuito de iluminación, 10 por 50. Circuito de iluminación. Ahora, ya tengo la potencia de este circuito, ¿no? El primer dato para hallar la energía consumida total. Esta potencia, como les decía antes, tiene que estar en kilovatios. Entonces, estos vatios voy a pasarlo a kilovatios. ¿Cuántos vatios tiene un kilovatio? ¿Cuántos vatios tiene un kilovatio? 1000 watts. Si un vatio, un kilovatio tiene 1000 vatios. Entonces, voy a transformar esto. Sería un kilovatio posee 1000 vatios. Por acá aquí la línea. Aquí vatio con vatio se van y queda 500 dividido para 1000. ¿Cuánto es? 0.5. 0.5 kilovatios, ¿no? Es la potencia en kilovatios. Ahora, ¿cómo determino el tiempo? Este sistema de iluminación. ¿Cómo determino el tiempo? En horas. Ya, en horas, ¿no? ¿Cómo determino la cantidad de horas que estén encendidos? Hago un promedio, ¿no? Por ejemplo, en la parte de iluminación sabemos que dependiendo de la vivienda, están encendidas a partir de las 6 de la tarde en adelante, ¿no? Yo voy a suponer, en mi caso, puede ser de 6 a 10. Entonces, mi tiempo para la vivienda serían 4 horas, de 6 a 10 de la noche, ¿no? Entonces, aquí serían 4 horas. Entonces, ya voy a aplicar, va a ser igual la potencia, 0.5 kilovatios. Y esto por las 4 horas. ¿Cuánto sale eso? Profe, primero no se multiplica las 4 horas diarias por los 30 días. No, todavía no. Ya vamos a esa parte de ahí. Entonces, 0.5 por 4. 2 kilovatios hora, ¿no? Kilovatio hora. Entonces, este es mi consumo, ¿sí? En un solo día. ¿Ya? Este es el consumo, la energía consumida en un solo día. Ahora necesito saber el consumo en un mes. Entonces, como ese compañero, debo multiplicarlo por 30, que es lo que tiene un mes común. Entonces, 2 por 30 sería la energía consumida en un día, en un mes, 60 kilovatios hora. Y ahora me falta determinar el precio, ¿no? Hasta los últimos datos que tengo entendido, el kilovatio hora vale 9 centavos, ¿no? 9 centavos. ¿Sí? 0.09 dólares. Por cada kilovatio hora yo voy a pagar 9 centavos. Entonces debo multiplicar este valor por los 60 kilovatios hora. Entonces, 60 kilovatios hora por 9 centavos. Multipliquen eso.
¿Cuánto sale? 540. 540, estos son centavos. Si lo quiero pasar a dólares, lo digo para 100. $5.40 entonces. Sería. $5.40. Entonces, solamente para la parte de iluminación, tomando en cuenta toda la potencia, la que se conoce como potencia instalada, debería pagar en este mes $5.40. ¿Sí? 40 centavos, ¿no? Y así debería ser con los demás elementos, ¿no? Si tengo, aún no tomando en cuenta los tiempos estimativos exactos, ¿no? El tiempo de la lavadora, del televisor, secadora, tostadora, nevera, de los elementos que poseo en mi vivienda. Entonces, todos estos datos se van sumando y me va a salir un valor total de un pago de consumo, ¿no? Entonces, de esta forma, yo estoy utilizando un concepto básico de lo que es potencia. Si no tengo el dato de potencia, la puedo determinar ¿cómo? Sabiendo el voltaje de alimentación, que para el caso de la vivienda, dependiendo del elemento eléctrico, puede ser 120 o 220 voltios, y la intensidad que circula por este elemento. Entonces multiplico voltaje por intensidad y me sale la potencia consumida en cada uno de los elementos eléctricos. ¿Está entendido lo que hicimos? ¿Preguntas? No, profe, hasta ahí entendí. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, ustedes van a hacer un ejemplo. Voy a colocar ciertos datos y ustedes van a determinarme cuánto debería pagar mensualmente, tomando en cuenta que el kilovatio hora vale 9 centavos. Voy a colocar los datos acá. Voy a suponer que mi vivienda posee los siguientes elementos. Voy a tomar en cuenta los que están aquí. ¿Sí? Vamos a utilizar los valores mínimos. ¿Sí? Vamos a utilizar estos valores que están aquí. ¿Sí? Los valores mínimos. 3.000, 2.000, 500, 500, 100. ¿Entendido o no? 100, 2.500. Los valores mínimos que están aquí. Entonces, en esta vivienda poseo estos elementos. Poseo una cocina. Poseo un horno. Todo es eléctrico, ¿verdad? 2 microondas. Una tostadora. Un aire acondicionado. Dos ordenadores. 8 iluminación, ¿no? Que es bombillo. Y una lavadora. Quiero saber cuánto pagaría en la planilla, ¿no? ¿Cuánto es el costo de la planilla? ¿Entendido? Entonces deben hacer lo mismo, ¿no? Determinar primero las potencias de cada uno, luego esa potencia la pasan a kilovatios, la suman. Faltan los tiempos, ¿no? Voy a suponer que la cocina pasa encendida 2 horas diarias, el horno 0.5 horas diarias, o sea, media hora. Los microondas también 0.5. La tostadora 0.25. Es decir, 15 minutos. El aire pasa prendido 4 horas. Los ordenadores 4 horas. Iluminación 4. Y la lavadora pasa 2 horas encendida. Entonces, hagan el proceso y al finalizar me indican cuánto debería pagar en teoría en la planilla de ese mes, con esos elementos y ese tiempo. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, sí. Ya, entonces hagan eso, por favor.
Si se nos acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo. ¿Ya culminaron? ¿Cuánto le sale el valor? ¿Cuántos dólares?
Profe, a mí me salió muy alto. ¿Cuánto le sale? ¿Mandé? ¿Cuánto le sale?